La NFL está llena de quarterbacks talentosos. Lo que no es normal es que uno llegue y empiece a comportarse como si llevara una década en la liga desde el primer momento. Drake Maye no apareció de la nada, pero tampoco siguió el camino típico. Antes de ser el quarterback de los Patriots, antes de las luces de la NFL y de las comparaciones inevitables, hubo algo que lo definió desde el principio. Competir no era una opción, era el ambiente en el que nació. Y eso cambia por completo cómo se entiende su historia. Drake Maye nació el 30 de agosto de 2002 en Huntersville, Carolina del Norte, dentro de una familia donde el deporte no era un hobby, era una forma de vida. Su padre, Mark Maye, había sido quarterback en la Universidad de North Carolina durante los años 80, alguien que entendía el juego desde dentro y que sabía exactamente lo que exigía esa posición. Su madre, Amy Maye, fue una destacada jugadora de baloncesto a nivel escolar y sus hermanos mayores ya estaban marcando el camino competitivo mucho antes de que Drake pudiera siquiera soñar con los partidos de viernes por la noche. En esa casa, Drake no creció rodeado de discursos motivacionales ni promesas de grandeza. Creció rodeado de competencia diaria. Luke Maye se convertiría en una leyenda del baloncesto universitario en UNC, autor de uno de los tiros más icónicos del March Madness de 2017. Cole Maye jugó béisbol universitario en Florida y ganó un campeonato nacional. Bo Maye también siguió el camino atlético en Chapel Hill. Drake era el menor de todos y eso importó más de lo que parece. En esa familia nada se regalaba, ni los turnos, ni las victorias, ni siquiera la comida en la mesa. Todo se ganaba compitiendo. Esa dinámica marcó su carácter desde niño. No era el más grande ni el más fuerte al principio, pero aprendió muy pronto a sobrevivir en entornos donde perder no era una opción aceptable. Su padre lo entrenaba en el driveway, lanzando pases una y otra vez, corrigiendo mecánicas, trabajando pies, enseñándole a leer el juego incluso antes de que Drake tuviera edad para entenderlo del todo. No era entrenamiento formal, era formación constante. Ese proceso empieza a tomar forma real cuando llega a la preparatoria. Drake comenzó su etapa de high school en Howe High School, en Cornelius, Carolina del Norte. Allí ya mostraba señales claras de lo que vendría después. Tamaño, brazo vivo y una calma poco común para su edad. Pero el punto de inflexión llegó cuando se transfirió a Myers Park High School, en Charlotte. Ese cambio no fue solo geográfico, fue el momento en el que dejó de ser una promesa local para convertirse en un nombre imposible de ignorar. En Myers Park, Drake Maye explotó. En la temporada 2019, como junior, lanzó para 3.512 yardas y 50 touchdowns, liderando uno de los ataques más productivos del estado. Leía coberturas, extendía jugadas, lanzaba en movimiento y castigaba defensas desde todos los ángulos del campo. No solo ganaba partidos, los controlaba. Lo que más llamaba la atención de los entrenadores y reclutadores no era solo la estadística, sino la forma. Drake podía salir del pocket, resetear los pies y lanzar con precisión a 40 o 50 yardas sin perder equilibrio. Podía absorber contacto, mantenerse de pie y seguir mirando downfield. No jugaba como un quarterback de high school que dependía del talento físico. Jugaba como alguien que entendía el ritmo, el espacio y el momento. Para su temporada senior, su estatus ya era nacional. Las ofertas llegaron, programas grandes tocaron la puerta. Calificado como un prospecto de 4 estrellas, Maye se comprometió con Alabama en 2019. Pero la historia no iba a terminar ahí, porque como casi todo en su carrera, Drake Maye iba a tomar una decisión que no era la más obvia, pero sí la más coherente con quién era y de dónde venía. Se cambiaría en marzo de 2020 a Carolina del Norte. Ese paso marcaría el siguiente capítulo, y ahí es donde su historia deja de ser solo la de un quarterback talentoso de preparatoria y empieza a convertirse en algo mucho más grande. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te interesa, dale like y suscríbete que aún falta mucho por contar. Continuamos. Cuando Drake Maye llegó a Chapel Hill en 2021, lo hizo con algo claro desde el primer día. No iba a heredar nada por apellido. Aunque su padre había jugado allí y su familia estaba profundamente ligada a la Universidad de North Carolina, Drake entendía que el puesto de quarterback se gana en el campo, no en la historia familiar. Por eso, su primer año no fue de protagonismo, sino de aprendizaje. Durante la temporada 2021,
May fue el suplente de Sam Howell, uno de los quarterbacks más productivos que había tenido el programa en años recientes. Desde la banca absorbió todo: ritmos, lecturas, gestión del huddle, ajustes pre-snap. No era tiempo perdido, era preparación. Ese año fue clave porque le permitió entender la velocidad real del juego universitario desde dentro. No desde los highlights, sino desde el día a día. Trabajó con el coordinador ofensivo Phil Longo, empapándose de un sistema que exigía decisiones rápidas y precisión constante. Para muchos era un año invisible. Para Drake fue el cimiento. Todo cambió en 2022. Desde el primer partido como titular, quedó claro que North Carolina no solo había reemplazado a Sam Howell, había evolucionado la posición. En su debut como quarterback titular, Drake May lanzó 5 touchdowns, rompiendo el récord histórico de la universidad para un primer partido como titular. No fue un destello aislado, fue una declaración. A lo largo de la temporada 2022, Maye se convirtió en el motor total del ataque de UNC. No solo lanzaba el balón, controlaba el partido. Se convirtió en el sexto quarterback desde 2010 en registrar 4,000 yardas de pase, 35 touchdowns de pase, 650 yardas terrestres y 7 touchdowns terrestres en una temporada, uniéndose a Kyler Murray en 2018, Deshaun Watson 2015 y 16, Marcus Mariota en 2014, Johnny Manziel en 2013 y Robert Griffin III en 2011. Fue titular en los 14 partidos como quarterback, completando 342 de 517 pases para un 66,2%, con 4,321 yardas y 38 touchdowns, además de 698 yardas terrestres y 7 touchdowns. Se convirtió en el quinto mariscal de campo en la historia de la ACC, con más de 5,000 yardas de ofensiva total en una sola temporada, terminando con 5,019 yardas. No eran estadísticas infladas en partidos sin presión. Eran números sostenidos semana tras semana contra defensas preparadas para detenerlo. Ese rendimiento lo llevó a algo poco común. Fue nombrado ACC Player of the Year y ACC Rookie of the Year en la misma temporada. A sus 19 años, estableció récords históricos de la universidad en yardas por pase, touchdowns y ofensiva total en una sola campaña, superando nombres como Mitch Trubisky y Sam Howell, quarterbacks que ya habían pasado por la NFL. Dentro del vestuario, el apodo era simple: Money Maye. No por marketing, sino porque en los momentos grandes respondía. Pero lo que separó a Drake May del resto no fue solo el brazo, fue su capacidad para adaptarse. En 2023 el contexto cambió de forma drástica. Perdió a su principal receptor, Josh Downs, quien dio el salto a la NFL. Las defensas ya no lo veían como sorpresa, lo veían como la prioridad absoluta, planes defensivos diseñados específicamente para limitarlo. Aún así, May no retrocedió. En la temporada 2023 lanzó para 3,664 yardas y 24 touchdowns, además de aportar 9 touchdowns por tierra. Registró 3 partidos con más de 400 yardas por pase y volvió a colocarse entre los quarterbacks más productivos del país. No fue una temporada perfecta. Hubo errores, hubo intercepciones, hubo partidos cuesta arriba. Pero lo importante fue la respuesta. Cada ajuste defensivo fue seguido por una adaptación ofensiva. Cada golpe fue seguido por una serie decisiva. Para el staff de North Carolina, la conclusión era clara. Mack Brown, histórico entrenador del programa, lo dijo sin rodeos cuando Drake decidió declararse para el draft. Tenía el potencial para ser uno de los mejores quarterbacks que había pasado por el juego. No como exageración mediática, sino como evaluación técnica. Con 2 temporadas como titular, récords universitarios y un perfil físico y mental que encajaba con la NFL moderna, Drake May dio el siguiente paso. Ya no era solo el quarterback de UNC, era uno de los prospectos más completos de su generación. Y el siguiente escenario ya no era Chapel Hill, era el draft de la NFL. Ahí, la historia volvía a empezar desde cero. Cuando Drake May se declaró para el draft de la NFL de 2024, ya no había debate sobre si tenía talento. La discusión giraba alrededor de otra cosa. ¿Quién estaba dispuesto a apostar por él como el rostro de una franquicia? El draft se celebró en Detroit y cuando llegó el turno del tercer pick global,
una de las organizaciones más emblemáticas de la liga, volvió a marcar el rumbo de su futuro. Con la tercera selección del draft, los New England Patriots eligieron a Drake Maye como su nuevo quarterback. El mensaje era directo. La era posterior a Tom Brady, marcada por inestabilidad, experimentos y transiciones fallidas, tenía un nuevo punto de partida. El contexto no era sencillo. New England venía de varias temporadas sin identidad ofensiva clara, con un carrusel constante en la posición más importante del deporte. Pero Maye no llegó a salvar nada de inmediato. Llegó con un plan. Los Patriots le dieron un contrato totalmente garantizado por 4 años y le entregaron el dorsal número 10, un gesto simbólico dentro de una franquicia que cuida cada detalle. El cuerpo técnico, encabezado ahora por Jerod Mayo como head coach y Alex Van Pelt como coordinador ofensivo, fue claro desde el inicio: no habría prisas artificiales. La temporada comenzó con Jacoby Brissett como quarterback titular. Para muchos aficionados, la espera generaba ansiedad. Para Drake Maye, era una continuación natural de su carrera. Ya había pasado por esto en UNC, aprendiendo desde la banca, entendiendo el ritmo del juego, ajustándose al lenguaje del vestuario profesional. Cada semana era una inversión silenciosa. Pero la NFL rara vez permite planes largos sin interrupciones. 5 semanas dentro de la temporada 2024, con los Patriots arrancando con marca de 1-4, el escenario cambió. El equipo necesitaba una chispa, algo que redefiniera el rumbo, y el staff entendió que el momento había llegado. Semana 6. New England Patriots contra Houston Texans. Primer partido como titular para Drake Maye. Desde el primer snap, no se vio a un novato nervioso. Se vio a un quarterback en control. Maye manejó el pocket con calma, atacó ventanas intermedias, lanzó profundo cuando la cobertura lo permitió y utilizó sus piernas con criterio. Terminó el partido con 3 pases de touchdown y además lideró al equipo en yardas por tierra. Un dato que no pasaba desapercibido: ningún quarterback había logrado algo así en su primer partido como titular desde 1950. Pero más allá de los números del partido, lo que cambió fue la sensación alrededor del equipo. La ofensiva tenía ritmo, el huddle tenía voz, el balón salía a tiempo, había intención. Incluso en jugadas rotas, Maye mostraba lo que ya se le había visto en la universidad: capacidad para improvisar sin perder estructura. A lo largo del resto de la temporada 2024, Drake Maye no fue perfecto, y no necesitaba serlo. Hubo golpes duros, incluyendo una breve ausencia por conmoción cerebral, pero cada regreso fue firme. Cerró su año de novato con 2.276 yardas por pase, 15 touchdowns aéreos, 421 yardas por tierra y una nominación como Pro Bowl Alternate. Para un quarterback de 22 años, en una ofensiva en reconstrucción, eran señales claras de progreso. Más importante aún fue cómo lo percibía la liga. Defensores veteranos comenzaron a describirlo como incómodo de enfrentar. Analistas hablaban de su compostura. Compañeros destacaban su liderazgo silencioso. No era un quarterback que buscara reflectores, era uno que controlaba situaciones. Cuando terminó la temporada 2024, la pregunta ya no era si Drake Maye podía ser el quarterback del futuro en New England. La pregunta era qué tan rápido podía convertirse en uno de los mejores de la liga. Y la respuesta empezó a tomar forma en su segundo año. Drake Maye llegó a la temporada 2025 ya no como un novato prometedor, sino como el quarterback llamado a cambiar el rumbo de los Patriots desde el primer día. Tras un 2024 de aprendizaje acelerado, su segundo año trajo expectativas altas y Maye respondió con hechos, no con promesas. La temporada empezó a tomar verdadero peso en la semana 5, el 5 de octubre, frente a los Buffalo Bills. No era solo un partido divisional, era un duelo directo de quarterbacks. Drake Maye contra Josh Allen, el rostro consolidado de Buffalo y uno de los mariscales más dominantes de la liga. Durante 4 cuartos, Maye no se achicó. Completó 22 de 30 pases para 273 yardas. Diseñó la primera serie ofensiva ganadora de su carrera en Buffalo, completando un pase atlético de 12 yardas al receptor Stephon Diggs, mientras caía a su derecha, con el tackle defensivo Daquan Jones derribándolo en la primera jugada. A continuación, envió un pase de 19 yardas al receptor Kayshon Boutte para llevar al equipo a la yarda 39 de Buffalo y ponerlos a tiro para el gol de campo de la victoria. No fue solo un triunfo ante Buffalo, fue el partido que dejó claro que Drake Maye podía mirar de frente a quarterbacks como Josh Allen y salir ganador.
2 semanas después, en la semana 7, el 19 de octubre, ante los Tennessee Titans, Drake Maye protagonizó una actuación histórica para la franquicia. Completó 21 de 23 pases, un 91.6% de efectividad, superando el récord de precisión en un partido que pertenecía a Tom Brady. Lanzó para 222 yardas y 2 touchdowns en una victoria 31-13. Más allá del resultado, fue una declaración de autoridad dentro de una organización con un legado pesado en la posición. A medida que avanzaba la temporada, Maye no bajó el nivel. En la semana 11, el 14 de noviembre, contra los New York Jets, lideró una victoria 27-14, mostrando control del juego, lectura defensiva y manejo del ritmo. No fue un partido explosivo en titulares, pero sí uno de esos encuentros donde se ve a un quarterback dominar desde el centro del campo. Diciembre terminó de consolidar su año. 1 de diciembre de 2025, frente a los New York Giants, completó 24 de 31 pases para 282 yardas y 2 touchdowns. Nombrado luego jugador ofensivo de la semana de la AFC. Esa victoria extendió la racha ganadora del equipo a 10 partidos consecutivos y confirmó que su rendimiento no dependía del rival ni del contexto. Uno de los partidos más impactantes de su temporada llegó el 28 de diciembre de 2025, nuevamente ante los Jets, esta vez en East Rutherford. Drake Maye completó 19 de 21 pases para 256 yardas y lanzó 5 touchdowns. Con su desempeño, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar al menos 250 yardas de pase y 5 touchdowns de pase con al menos un 90% de porcentaje de pases completos, y el primer jugador en tener varios partidos en una temporada con al menos 200 yardas de pase y 2 touchdowns de pase con al menos un 90% de porcentaje de pases completos. Registró un índice de pasador de 157,0, el más alto de su carrera, el tercero más alto en la historia de los Patriots, solo por detrás del índice de pasador perfecto de Tom Brady de 158,3, establecido en 2007 en Miami e igualado en 2010 en Detroit. Maye también alcanzó un récord personal de 30 pases de touchdown en la temporada, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia de la franquicia en lograrlo. Es el único Patriot en haberlo logrado antes de los 30 años, y el octavo jugador en hacerlo antes de los 24. Maye continuó estableciendo récords contra Miami el 4 de enero de 2026, terminando la temporada con un porcentaje de pases completos del 72%, el más alto en la historia del equipo, el más alto en la NFL en 2025 y el sexto más alto en una sola temporada en la historia de la NFL. En la historia de los Patriots, superó a Tom Brady, quien tuvo un porcentaje de pases completos del 68,9 en 2007. También se convirtió en el octavo quarterback en la historia de la liga en terminar una temporada con al menos 4,000 yardas de pase y 30 touchdowns de pase, con un porcentaje de pases completos del 70% o mejor, consolidándose como uno de los quarterbacks más eficientes de la liga. En los playoffs, Maye mantuvo el mismo nivel. En la ronda de comodines, ya en enero de 2026, completó 17 de 29 pases para 268 yardas y un touchdown en una victoria sólida 16-3 sobre Los Angeles Chargers. Además, corrió 10 veces para 66 yardas, un récord de los Patriots en un solo juego de playoffs para quarterbacks, superando la marca anterior establecida por Steve Grohl, quien tuvo 35 yardas corriendo en Oakland el 18 de diciembre de 1976. También tuvo una carrera de 37 yardas al final del segundo cuarto, estableciendo el nuevo récord de la franquicia para la carrera de postemporada más larga para un quarterback, eclipsando la carrera de 16 yardas de Mac Jones en Buffalo el 15 de enero de 2022. En la ronda divisional, el 18 de enero, frente a los Houston Texans, lanzó 16 de 27 pases para 179 yardas y 3 touchdowns. Supo acelerar cuando fue necesario y controlar el ritmo en los momentos clave para asegurar la victoria 28-16. El desafío más exigente llegó el 25 de enero de 2026, en el campeonato de la AFC contra los Denver Broncos, bajo condiciones climáticas extremas. La nieve limitó el juego aéreo, pero Maye
respondió con inteligencia y piernas. Corrió para 65 yardas y anotó el único touchdown del partido. New England ganó 10-7 y aseguró su pase al Super Bowl, convirtiéndose en el tercer quarterback en la historia de la liga en llegar a un Super Bowl antes de los 24 años. También se convirtió en el cuarto quarterback desde el año 2000 en ganar cada uno de los primeros 3 partidos de postemporada de su carrera. El 8 de febrero de 2026, en el Super Bowl 60, los New England Patriots cayeron 29-13 ante los Seattle Seahawks, en un partido definido por la defensa dominante de Seattle y su ataque terrestre que tomó control desde el inicio. En esa noche decisiva, Drake Maye completó 27 de 43 pases para 295 yardas, lanzó 2 touchdowns pero también 2 intercepciones y estuvo bajo presión constante, siendo capturado 6 veces. Aún así, cuando el juego ya se había inclinado, fue él quien consiguió conectar para un touchdown, ofreciendo un destello de la capacidad ofensiva que lo llevó hasta ese escenario. Sí, la actuación estadística no fue la que él, ni nadie, hubiese querido en el juego más grande de la temporada, y muchos medios han señalado la dificultad que tuvo en ese entorno. Pero eso no borra una temporada regular en la que Maye lideró con estadísticas de élite, ni el hecho de que con apenas 23 años ya llevó a un equipo al Super Bowl con una ofensiva sustentada en su brazo y visión de juego. Este Super Bowl fue el encuentro más importante de la campaña, pero no eclipsa todo lo que Maye construyó ni limita lo que aún puede lograr. Para un quarterback tan joven, haber llegado hasta aquí y haber competido hasta el final es parte de un proceso mayor. Entonces la pregunta queda en el aire: ¿un Super Bowl perdido define la carrera de un quarterback o es solo un capítulo más en la historia de alguien que todavía la está escribiendo? Déjalo en los comentarios y si te gusta este tipo de análisis con mirada crítica pero justa, suscríbete a El Rincón NFL.